Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este resumen semanal de las noticias más importantes de los últimos 7 días. En esta misma semana. Y los temas, vamos a hablar de la corrupción porque el Ministerio Público está bastante ocupado en estos días. Así mismo, pero también tenemos que hablar de Loma Miranda, que vuelve a ser tema de discusión cuando pensábamos que eso estaba superado. Algunos maestros haciéndole huelga a la UAS en esta situación y la Junta Central que confirmó, ratificó sus decisiones sobre cuáles partidos son mayoritarios y cuáles minoritarios y por lo tanto, como consecuencia, el dinero que se le entrega a cada uno. Así mismo, y esta semana hay que hablar sobre la pandemia y especialmente sobre el plan de vacunación que ya inició. Esos son los temas de hoy, pero también hay décimas. Sí, señor. Una décima sobre la pandemia, pero con una ñapa de otro tema. Ajá, Sí. lo dejamos de sorpresa para el final. Vale, déjalo así. Sí. Bueno, pues regresamos en un momento. Bueno, amigos, el Ministerio Público en realidad ha estado muy ocupado en estos días. Muchas investigaciones, muchos interrogatorios. Pero también está en marcha el proceso de Odebrecht. Y hay algo extraño que está sucediendo. El tribunal, por ejemplo, toma decisiones que en la mayoría de los casos favorecen a la parte acusadora, es decir, al Ministerio Público, pero los imputados logran de alguna manera que en la prensa salga lo contrario, que le están rechazando todo al Ministerio Público, que no es así. Por ejemplo, la PEPCA incorporó como prueba el testimonio de 2 expertas en lavado de activos, quienes dicen que Víctor Díaz Rúa, manejó 420 millones de pesos y 30 millones de dólares. 30 millones de dólares son aproximadamente 1.800 millones de pesos. Entonces, la suma de todo eso hace 2.420 millones de pesos en números redondos. Pero además, el Ministerio Público presentó también pruebas que el primer tribunal colegiado le había dicho a petición de la defensa que no lo podía presentar, pero el Ministerio Público apeló, el Ministerio Público le dio, el tribunal le dio la razón al Ministerio Público y entonces incorporó también esas pruebas que fueron entonces presentadas. Sí, lo cual es muy mal presagio para Díaz Rúa. Sí, fundamentalmente un CD con información financiera de Díaz Rúa, donde ahí fue que se evidenció todo ese dinero que él manejó. Por otro lado, están los interrogatorios a Donald Guerrero y a Simón Lizardo, que también han continuado durante esta semana. También al ex esposo de Kimberly Taveras, la ex ministra de la Juventud. En el caso de Donald Guerrero y Simón Lizardo, ambos fueron ministros de Hacienda, Simón Lizardo también administrador del Banco del Reserva. Y aunque aún no se han presentado las imputaciones contra Simón Lizardo, sabemos cuáles son las imputaciones contra Donald Guerrero, porque el Ministerio Público las hizo públicas la semana pasada, incluyendo una serie de acusaciones serias que incluyen lavado, estafa, falsedad en documentos públicos, que incluye también irregularidades en la declaración jurada de patrimonio. Y hay que ver si lo de Simón Lizardo va por el mismo camino de Donald Guerrero, pero sin duda se están ampliando las investigaciones en el Ministerio Público. Bueno, podemos hablar del caso de Donald Guerrero porque es del cual han hablado y esa estafa que tú mencionaste es estafa al Estado. Son delitos graves lo que le están imputando. Bueno, por otro lado, y siguiendo con lo de Odebrecht, o volviendo a lo de Odebrecht, el Ministerio Público dijo que Tommy Galán manejó 200 millones de los sobornos de Odebrecht. Aunque él alegó que no había pruebas. Vamos a escuchar lo que dice Tommy Galán. Es que los hechos no existen y por tanto no había manera de establecer ninguna prueba que pueda establecer y sostener las pretensiones acusatorias de un ministerio público.
que todas se han basado en la mentira, en la manipulación, en el engaño, hasta en la construcción de pruebas falsas que tuvo el ex procurador Jean Alain. Otros interrogatorios. Hay uno muy particular, una pastora, la pastora Rosy Guzmán, que es la directora de la iglesia Shalom Unidos por Cristo. A ella la señalan como testaferro del mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre, quien fue el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Danilo Medina. Y pareja de la pastora Rosy, a quien se le señala, por ejemplo, la adquisición de una serie de solares por más de 40 millones de pesos. Sí, hay muchos bienes inmobiliarios. Entonces, ¿quién la interrogó? La directora de persecución del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Cuando salió la pastora del interrogatorio, estaba la prensa esperando, ¿no? Y le preguntaron que sobre qué fue el interrogatorio y esto y lo otro, y entonces ella simplemente los bendijo. Otro caso, en esta oportunidad de un exfuncionario del actual gobierno, el juez de atención permanente de Santiago le dio 6 meses de prisión domiciliaria al exdirector general de aduanas, Antonio Gómez Díaz. Él fue suspendido y después despedido de ese cargo de director regional de aduanas, acusado de agresión sexual contra una empleada y de acoso sexual a otra. Sí. De manera que realmente se está dando un ejemplo con algunos funcionarios. Sí, otro caso del que se ha hablado también esta semana y sobre todo después de un reportaje que realizó la periodista Alicia Ortega, es sobre el tema de las imputaciones o las impugnaciones que han hecho, mejor dicho, varios contratistas que participaron de las licitaciones en el MINER para la adquisición de equipos tecnológicos, de computadoras, de tabletas, y que tienen características o particularidades que parecen irregulares. Y eso se está observando desde compras y contrataciones. El mismo Fulcar había revelado que la educación a distancia le ha costado al país unos 62,000 millones de pesos. Sin embargo, son más de 10 los contratistas que participaron en las licitaciones que están impugnando ese proceso. No, son como 20 los que están impugnando. Son como 20. Señalan, por ejemplo, Alicia señaló cosas que realmente ameritan investigación. Por ejemplo, el hecho de que le dan un contrato o que se ganó un contrato o le confirieron el jurado de una licitación un contrato de 450 millones de pesos a una pequeña empresa que sus ventas totales del año pasado fueron de 100,000 pesos y le dan una licitación de 450 millones de pesos en computadoras y le adelantan gran parte de ese dinero. Ahora yo creo que deberían rezar para que ellos entreguen todo lo que se comprometieron a entregar. No es poniendo en duda su honradez, es que llama la atención, poderosamente la atención. Una empresa que lo que vendió fue menos de 10,000 pesos mensuales el año pasado, porque sus ventas totales fueron 100,000 en el año. Como llaman le dan un contrato con gran adelanto de 450 millones de pesos. Eso no se sostiene. Como llama la atención también algunos de los pagos que se han hecho para la transmisión de las clases a distancia, que sigue siendo un tema. De hecho, Educa realizó un debate sobre el tema de la educación presencial y allí se presentaron varios argumentos. Y, por ejemplo, decía la directora de Plan Internacional, Virginia Saiz, que tenemos que recordar que la escuela no es solamente un lugar para aprender, sino que es un espacio de protección para los niños. Y a veces el único escape que tienen niños que viven situaciones de violencia en sus hogares, niños que pueden estar siendo abusados sexualmente, y que es en la escuela donde se detectan esos casos y se denuncian.
Bueno, precisamente Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, estuvo en el día esta semana y habló, bueno, le hicimos una pregunta. Yo le hice la pregunta sobre esas impugnaciones y denuncias de licitantes, ¿no? De los concursos de educación. Y esto fue lo que dijo. Bueno, con relación a ese proceso del Ministerio de Educación para la adquisición de equipo tecnológico para el año escolar, debemos señalar que en ese proceso participaron alrededor de 139 proveedores. Eso quiere decir que el nivel de participación y el nivel de competencia en ese proceso fue importante por la cantidad de oferentes. Hay que señalar que alrededor de ese caso tenemos varias impugnaciones. Las impugnaciones es un recurso que los proveedores que participan en los procesos, cuando entienden que se ha violentado la ley o que se le ha vulnerado su derecho o que existe alguna irregularidad o limitaciones en el proceso, pues puede utilizar ese recurso. Bueno, no hay duda de que eso merita una investigación. Compras y contrataciones la está haciendo esa investigación. Pero tiene que tener cuidado porque ahí puede haber cualquier cosa. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos con 3 casos: la Junta Central Electoral, Loma Miranda y la UAS. Vamos a hablar un poquito de cada cosa, pero las 3 son importantes. Ya regresamos. Esta semana, la Junta Central Electoral dio su decisión sobre unos recursos de revisión que le habían sometido un montón de partidos, entre ellos la Fuerza del Pueblo, el PRD, el Partido Reformista, el PQD, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN, el PIN, el PAN, inconformes porque la Junta determinó que, de acuerdo con las votaciones de las últimas elecciones, las de julio, los únicos partidos mayoritarios son el PRM y el PLD, y todos los demás son minoritarios. Eso tiene una consecuencia económica. El 80% del financiamiento del Estado se le da a los partidos mayoritarios. Como en este caso son 2, se lo reparten a partes iguales, aunque haya habido mucha diferencia en los votos. Y son aproximadamente, se van a repartir el PRM y el PLD más de 800 millones de pesos al año, que serán 400 y piquito cada uno. Y los otros, estamos hablando de 20 y pico de millones, algo así. Es decir, la diferencia es abismal. Entonces, ya ustedes saben que el primero que gritó fue la Fuerza del Pueblo, después gritaron los otros y sometieron eso a revisión. Yo no sé para qué el PRD, el Partido Reformista, el PQD, la Fuerza Nacional Progresista, piden revisión de eso, porque con los votos que sacaron, pero bueno, la decisión fue mantener la decisión original y rechazar los recursos, que tiene que ver con el orden de las boletas y con la cantidad de dinero de financiamiento. ¿Cómo se veía que iba a suceder? Mira, otro tema que ha estado caliente esta semana ha sido el de Loma Miranda, después de que Falcondo volviera a solicitar permiso para explotar en esa zona. Y pensábamos que esto estaba superado cuando hace ya varios años, 2014, 2013, el expresidente Danilo Medina dijo que no se iba a explotar. Y vamos a recordar cómo fue ese proceso. Hubo un levantamiento de protesta, de manifestación en contra de que se explotara Loma Miranda. El gobierno solicitó un informe del PNUD y el PNUD en su informe lo que estableció es que no habían condiciones dadas en ese lugar para explotación, que no se podía explotar. Entonces, sí, en el Congreso se aprobó que fuera declarado parque nacional, pero luego el presidente observó esa ley y la devolvió al Congreso y nunca se declaró entonces de manera concreta el Parque Nacional Loma Miranda. Pero sí está el informe que dio el PNUD
todo el levantamiento social en contra de esa explotación minera. Bueno, y más que ese informe, hay un tuit de la ex jueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, señalando que el Tribunal Constitucional se pronunció claramente sobre ese caso. Y lo podemos resumir. Primero, el 12 de octubre del 2012, el Tribunal de Primera Instancia de La Vega, apoderado por grupos que defienden el medio ambiente, prohibió la extracción de minerales en Loma Miranda. Entonces, Falconbridge apeló esa decisión ante el Tribunal Constitucional, que acogió la apelación en la forma, pero confirmó la prohibición en el fondo de la extracción con muchísimas explicaciones. Es decir, en esos considerandos reúne una cantidad de información que eso hay que leerlo. Nos pasaríamos este programa leyéndolo, es muy largo, pero establece que afectaría fuentes de agua necesarias para la vida natural y una cantidad de cosas más. Es decir, que el Tribunal Constitucional les rechazó el asunto. Sí, pero entonces ahora Falcondo vuelve a solicitar ese permiso de explotación. Medio Ambiente tiene que cumplir una serie de procesos ante esa solicitud. Vamos a escuchar lo que dice Orlando Jorge Mera. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que entregarle a esta empresa los términos de referencia para que pueda hacer entonces un estudio de impacto ambiental. Segundo, recibido ese estudio, se procederá, y eso quiero que quede muy claro, en virtud de la misma ley de medio ambiente, a un proceso de transparencia y de consultas públicas con todos los sectores interesados en el tema. La situación no ha cambiado, o sea, desde hace 7 años para acá, las circunstancias son las mismas. Exactamente. Lo que explica Orlando Jorge Mera es que él tiene que hacer el procedimiento que dice la ley. Tiene que evaluar todas esas cosas y luego entonces tiene que tomar una decisión que esperamos sea consona con la primera sentencia del Tribunal de La Vega, pero sobre todo con la sentencia del Tribunal Constitucional. No solamente eso, consona también con lo que había expresado el Luis Abinader cuando no era presidente sobre el tema de la explotación en Loma Miranda. Vamos a ver ese tuit de hace varios años de Abinader. El tercer tema de este segmento es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Señores, la UAS hizo un excelente trabajo preparándose para las clases virtuales con motivo de la pandemia. Hicieron una inversión fuerte en eso, pero los resultados se dieron. Ha sido eficiente la impartición de clases virtuales para la UAS, que usted sabe que tiene más de 200,000 alumnos que pagan cheles. Un crédito en la UAS por 6 meses vale lo mismo que una cerveza. Que por cierto, literalmente, no estoy exagerando. Mira que por cierto, la deserción a nivel de educación superior es altísima, porque algo que no se explica es que las universidades tampoco hayan empezado las clases. El argumento con los niños es que los niños no se dejan la mascarilla, que los niños no cumplen con los protocolos de higiene y de distanciamiento, y los adultos tampoco, porque los estudiantes universitarios son adultos. Pero el problema en la UAS es que la Asociación de Profesores declaró una huelga reclamando un aumento de sueldo. Oiga, con pandemia, con la economía hecha trizas, y le exigen a la UAS un dato que a lo mejor la gente no lo sabe. Los profesores de la UAS son los mejor pagados de la educación superior en la República Dominicana. La UAS paga mejores sueldos que todas las universidades privadas.
porque los profesores tienen esa fuerza de esa asociación, ¿verdad? Y reclaman. Que está bien que reclamen, pero esto realmente es un exceso. El salario promedio de un profesor de la UAS son 70,000 pesos mensuales, pero tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, la UAS le paga el internamiento en cualquier clínica a ellos y a sus familiares. En fin, les paga bien, pero esos 70,000 pesos no son por 12 meses de trabajo, son por 8. Porque si dan clase, por ejemplo, en los cursos de verano, eso hay que pagárselo aparte. Entonces, señores, en esta situación en que la UAS ha tenido que hacer una inversión que no estaba prevista, que no estaba en presupuesto para las clases virtuales, grande, bueno, tampoco está en presupuesto un aumento para los profesores. Pero en el otro caso era necesario, pero en este caso, los profesores pidiendo más de la universidad, óigame, eso es una actitud indolente, primero frente a sus alumnos, segundo frente a su universidad, tercero frente a la sociedad dominicana. ¿Tú sabes cuánto significa? Porque no es poquito lo que piden de aumento, el 40%. 40. Y la rectora dijo que solo podían permitirse un 5, o sea que se está ponderando hacer el aumento. Sí, se van a transar en 5. Pero tú sabes lo que es pedir 40%. ¿Tú sabes cuánto les representan a la UAS ese 40% de aumento que le estaban pidiendo? Todo el dinero en chingón. No, más de 4,000 millones de pesos. Es decir, si la universidad los complaciera, se quedaría sin un chele para hacer más nada. Eso es un abuso. Ahora, hay una situación, y es que, aunque la huelga la declaró la Asociación de Empleados, realmente el 70% de los profesores siguió dando clases. Es decir, que el 70% eso es un grupito, claro. Sí son personas pensantes que tienen consideración. Fue un 30 el que no dio clase. Óyeme, pero eso no tiene madre. Mira, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar sobre la pandemia, el plan de vacunación que ya inició y todo lo relacionado a las vacunas y el COVID en República Dominicana. Volvemos. Bien, amigos, esta semana sobrepasamos los 3,000 muertos por COVID en la República Dominicana. Pero la gran noticia esta semana fue la llegada de la vacuna. Definitivamente. Primero el lunes, el gobierno dio una rueda de prensa en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Abinader, anunciando el plan de vacunación y decían que las vacunas llegarían muy pronto. Fue tan pronto que fue esa misma noche que llegaron. Una primera partida. Ellos evidentemente sabían ya, pero, sí, claro, pero no querían anunciar nada hasta que ese vuelo hubiera despegado, porque tantas veces nos quedaron mal con la entrega de la vacuna que no querían arriesgarse a decir una cosa y que después no llegaran. Sí. El gobierno contrató con bastante tiempo una cantidad de vacunas que no llegaron, que no han llegado todavía. Porque, por ejemplo, la AstraZeneca, a la cual se le compraron 10 millones de dosis, la Unión Europea le armó tremenda bronca que no le podía vender a otros porque no había cumplido con la Unión Europea. Bueno, por eso hizo un comentario el presidente Abinader en esa rueda de prensa, cuando él decía que la solidaridad había brillado por su ausencia durante entre los países grandes. Entre los países grandes con los más desfavorecidos como nosotros durante este tiempo de pandemia y sobre todo ahora con el tema de la vacunación. Y que cuando él conversaba con algunos de esos países, le decía que él no esperaba que nos regalaran la vacuna, que de hecho República Dominicana había comprado sus dosis, pero que tampoco nos la bloquearan, que tampoco nos las quitaran. Que fue así. Sí. Tanto que México
presentó en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual es miembro, miembro no permanente, ¿no? Planteó la denuncia contra las potencias que son las que forman parte de ese Consejo de Seguridad. Y realmente hay que hacer un cuestionamiento ético severo a esas potencias. La Unión Europea ha comprado una cantidad de vacunas 5 veces superior a su población. Sí, así lo hizo Canadá también, para 4 veces su población. Estados Unidos también ha adquirido más vacunas que las que necesita. Para 3 veces y pico su población. Sí, entonces, claro, las grandes farmacéuticas están cumpliendo primero con los contratos más grandes. Exactamente. Una vergüenza para la humanidad, ¿eh? Totalmente. Entonces, fíjate que a pesar de tener ya contratadas todas esas dosis, no solamente las de AstraZeneca, sino también las de Pfizer y también las del sistema COVAX que se suponía debían llegar a finales de enero, principios de este mes de febrero, que son unas 500,000 dosis que tampoco llegaron. A pesar de tener todas esas dosis contratadas la República Dominicana, hubo que salir a buscar, a comprar directo a un laboratorio de la India que fabrica las de AstraZeneca, las Covishield de AstraZeneca. Y entonces la segunda partida que llegan es una donación del gobierno de la India. Yo creo que eso va a ser importante en el futuro, recordar cuáles países dieron la mano y cuáles no. En realidad, yo creo que el país ha comprado muchas vacunas de ese laboratorio, porque hace la mayoría de las vacunas que vienen a América Latina. Del mundo. Del mundo. La India fabrica la mayor cantidad de vacunas del mundo. Sí, así mismo es. Es una potencia farmacéutica. Pero qué bueno enterarse de esa consideración que ha tenido el gobierno de la India para el pueblo dominicano. El gobierno divulgó el lunes su plan de vacunación. Por lo que está en el papel, es un muy buen programa de vacunación porque lo que toma en cuenta para las prioridades son, bueno, primero, como es lógico, el personal médico que trabaja con el COVID, que es el de mayor riesgo, y de hecho han muerto muchos médicos y muchas enfermeras. Sí, y que es el grupo con el cual se empezó esta semana y donde ya se ha vacunado en varios centros públicos y privados. Leonel Fernández, que había dicho que el gobierno no parecía tener planes y que por todos estos tiempos parece que lo sorprendieron con este plan y entonces él lo vio de otra manera. Escuchemos. Todos nuestros compañeros y al pueblo dominicano en general a proceder a vacunarse. Yo lo haré cuando me toque, porque eso hay distintas fases y por supuesto en la primera fase no me corresponde, tengo que esperar cuando me corresponde. Bueno, al concluir esta semana se ha vacunado personal que trabaja con COVID aquí en Santo Domingo, también en Santiago, en San Cristóbal, en Atomayor, en Barahona, o sea que en varias provincias, en Sánchez Ramírez también, o sea que en varias provincias del país, también en Puerto Plata, en La Vega, ya se están inoculando los médicos que trabajan en primera línea, médicos y enfermeras que trabajan en primera línea. Y es bueno ver cómo han estado ellos mismos a través de las redes sociales compartiendo sus fotografías, sus videos del momento en que reciben la vacuna, sintiéndose satisfechos con el proceso. Así es, el presidente y la vicepresidenta fueron al aeropuerto de las Américas el lunes en la noche a recibir ese vuelo. Vino de la India el cargamento de las primeras 20,000 vacunas. Voló de Bombay a Londres, de Londres a París y de París a Santo Domingo. Y bueno, hubo una gran expectación, eso se transmitió en vivo, casi todos los canales, en fin, una gran expectativa y la verdad es que se respiró un ambiente como de alivio. Sin embargo, no podemos descuidarnos. No, claro, por supuesto que no. Además que las que han llegado son muy poquitas. O sea, las que han llegado son 50,000 dosis que dan para 25,000 personas, que eso prácticamente se va en ese personal de primera línea. Es casi nada. Claro, es importante inmunizar a los que están trabajando con la pandemia. Pero, bueno, la programación de vacunación
es correcta porque es por prioridades. No es por quien tenga más dinero o por quien tenga tal o cual, o sea, funcionario. El mismo Abinader no quiso vacunarse, aunque le decían que diera el ejemplo. No, Él dijo que se va a vacunar cuando le toque. Y eso es correcto. y es poco probable, óyeme, es poco probable que se haga en ese tiempo que se ha dado el gobierno, que sería inocular a 7.8 millones de dominicanos de aquí a diciembre. Pero sí. Diario Libre hacía un reportaje esta semana diciendo que para que se pudiera cumplir esa meta se tendrían que vacunar 40,000 personas diarias. Y a este punto solo han llegado 50,000 vacunas desde que se lanzó el plan. Pero hay que decir que el ritmo no va a ser el de ahora. Porque la programación, los contratos, al menos los contratos, vamos a ver si se cumplen, claro, eso depende de que entreguen. Los laboratorios lo cumplen, pero los contratos comienzan con pocas unidades en marzo, en abril y en mayo. Suben un poco más en junio y las cantidades considerables vienen a partir de julio. ¿Qué quiere esto decir? Que para que se vacune suficientes personas para llegar a la inmunidad de rebaño, como la definen los epidemiólogos, es decir, para que se frene el contagio, van a pasar meses. Claro. Es decir, que nadie se haga la ilusión de que, bueno, ahora sí vamos al coro y al bonche y a la cosa. No. Y hay que seguir usando mascarilla, incluso los que se vacunan. Claro. Y mira... Y la prioridad son, además de los trabajadores de la salud, las personas con 65 años o más y sobre todo primero los que tienen otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, etc. Y así va bajando la edad y por lo tanto ampliándose la cantidad de vacunados. Esa es la situación. A ti te toca entre los primeros grupos y a mí en el último de todos. Exactamente. Exactamente. Es así. A mí me encantaría que me toque de último. No. Bueno, porque eso querría decir que eres joven, ¿verdad? Porque tendría que tener 25 años, ¿verdad? Y estamos casi, en par de meses estamos en 74. Mira, y por otro lado, pero también relacionado con el tema de la vacunación, el presidente Abinader dio a traslucir algunos de los elementos que pueden estar teniendo en cuenta para el tema de la educación presencial, que es un clamor que ha venido dándose desde hace ya varias semanas, y decía él que probablemente se inicie por preescolar y primaria. Por preescolar y primaria. Y preprimaria. Y preprimaria, sí, ese es el preescolar, preprimaria y primaria. Una vez los maestros empiecen la vacunación en el final de la primera fase de este programa que se ha dado el gobierno. Y bueno, el ministro de Educación, Fulcar, Roberto Fulcar, dijo que gestiona con el Gabinete de Salud que se incluya a los maestros en las prioridades en el orden de vacunación. Mira, vamos a ver algo. Porque van a estar en contacto con los alumnos. En eso de las prioridades con los maestros. Todos los maestros que tengan más de 60 años, que tengan comorbilidades, van como quiera. Van como quiera. O sea, todos los que puedan estar en riesgo van como quiera en la primera fase, están incluidos. Y resulta que aquí la edad promedio de los maestros, según un informe que hizo la UNESCO, es muy joven. Los maestros dominicanos, la edad promedio es 38 años. Y todos aquellos que sean mayores y que tengan comorbilidades, como quiera van en esa primera fase. Pero esto que dice el ministro Fulcar de que van a estar haciendo gestiones y que cuando hay una baja en la curva de contagios, ya hay una baja en la curva de contagios. De hecho, esta semana cierra con una positividad acumulada de 12%. Ha bajado bastante desde ese pico que tuvimos en enero. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el gobierno también está diligenciando vacunas Sputnik 5 de Rusia y la Johnson & Johnson de los Estados Unidos, que está prácticamente recibiendo ya la autorización para venderse. Pero, reitero, va a tomar muchos meses llegar al 60 o al 70% de la población vacunada para poder decir que tenemos control de la pandemia.
Así mismo. Bueno, pues mira, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con las décimas. Danos un adelantito. Bueno, comento en las décimas muchas de estas cosas que hemos señalado aquí. Hablo fundamentalmente del programa de vacunación, de lo que viene pasando, pero también no quise dejar pasar un hecho muy curioso que no tiene nada que ver con la pandemia. Ajá. Y es que al ex pelotero José Rijo le encontraron en su finca 4 tremendos cocodrilos, pero 4 animalazos. Y fueron y se los quitaron. Lo interesante es que estaban desnutridos, pasando hambre, al extremo de que uno de los cocodrilos se murió cuando lo fueron a buscar y los otros se lo llevaron al zoológico. José Rijo ya anteriormente ha mostrado que a veces no anda en buena compañía, ¿verdad? Pero la compañía de 4 cocodrilos yo creo que es menos aconsejable que otras que él ha tenido. Óyeme. Entonces con esto cierra la décima de hoy. Pues vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, las décimas de Uchilora. Bueno, estamos de regreso para el final con las décimas, que como ya ustedes escucharon, son un resumen de los hechos de esta semana, incluyendo el curioso caso de los cocodrilos de José Rijo. Así que adelante con las décimas. Bueno, también menciono lo que quieren convencer a la gente de que no se vacune. Y dice lo siguiente: Dios le dio la gran fortuna del cerebro al ser humano, el cual, para vivir sano, ha inventado la vacuna, que nos da desde la cuna garantía de salud, y ha de ser nuestra actitud pensar con inteligencia. Si te alejas de la ciencia, te acercas al ataúd. 4 millones de muertes dicen quién es el que mata, y hay gente poco sensata que anda retando a la suerte. Lo correcto es protegerte sin cobardía ninguna. La decisión oportuna la muestra la realidad. Témele a la enfermedad y jamás a la vacuna. Con expectante escenario desde un lejano confín, la vacuna llegó al fin, la recibió el mandatario. El personal sanitario a vacunarse dio inicio. Por su ingente sacrificio y con bajas lamentables y en actitud responsable, siguieron dando servicio. Pero no se hagan ilusiones. Para llevar al final la inmunización total, un buen tiempo se interpone. Tranquilo, no se enfogone, que hoy lo que se necesita es prudencia y no poquita, y conservar el pellejo, para verse en un espejo, pero no en una estampita. Ojo, nadie se descuide, que hoy es la regla de oro no meterse en can ni en coro, y su doctor se lo pide. Su mascarilla no olvide para que no se haga un daño, pues tomará casi un año la vacunación total para que llegue al final la inmunidad de rebaño. Y esa ñapita final sobre el extraño y curioso caso de los cocodrilos de José Rijo, entonces va lo siguiente. José Rijo, ex lanzador, siempre anda con camajanes y ahora anda con caimanes, lo cual provoca temor. Como un denominador, siempre están en escondrijos. Los cocodrilos de Rijo, de antemano me disculpo, pero frente a ciertos pulpos no llegan ni a lagartijos. Hasta la semana que viene. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos a todos aquí en esta misma semana. Chao. Esta misma semana.